Rescató la muerte, derrotó, cantaré, Cristo vivo está. Cruz, la tumba vacías están, venció la muerte y me rescató, gritaré, Cristo vivo está, vivo está. Seré igual, siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Me da gozo, me da paz, el dolor no existirá, celebrar que Cristo vivo está, vivo está. Oh, día feliz, lavaste mi lado. Seré igual, por siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera me salvaste, yo, glorioso día, gloriosa manera, me salvaste, yo, glorioso día, gloriosa manera. Salvaste, oh, glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, más seré igual, siempre me cambió, jamás seré igual, siempre me cambió. Jesús Mesías, nombre sin igual, bendito Cordero, Emmanuel, el rescate del cielo, al pagar el precio
es Señor. Sin conocer pecado fue creado para hacer su virtud. Con humildad Él cargó la cruz. Amor tan sublime, amor tan sublime. Jesús Mesías, nombre sin igual. Bendito Cordero, Emmanuel, el rescate del cielo. Al pagar el precio, Jesús Mesías es Señor. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, fue quebrantado por amor. Al verlo rasgarse, la tierra tembló. Amor tan sublime, amor tan sublime. Jesús Mesías, nombre sin igual. Bendito Cordero, Emmanuel, el rescate del cielo. Pagar el precio, Jesús Mesías es Señor. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, luz del mundo. Jesús Mesías, nombre sin igual. Bendito Cordero, Emmanuel, el rescate del cielo. Al pagar el precio, Jesús Mesías es Señor. Jesús Mesías es Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Cordero, amén, que pagó el precio por nosotros. Cuán amor tan grande del Padre que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así, mis hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia el día de hoy en Primera de Samuel, capítulo 2,
Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Cuando esté listo, me lo confirma con un amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, amén. Amén, así es. Todo el tiempo el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado, y por su amor y por su infinita misericordia para con nosotros, en agradecimiento estamos el día de hoy aquí para adorarle y exaltar su nombre, amén. Así la palabra del Señor dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios. ¿Y quién es el ungido? Jesucristo es el ungido del Señor, amén, de Dios, amén. Así, mis hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompaña por primera vez, pero antes vamos a poner este servicio en las manos del Señor, amén. Incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites estar en tu casa, Señor, alabando y exaltando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, porque sin ti que fuera de nosotros, mi Dios. Gracias por haber cambiado nuestros malos caminos, Señor, y hacernos entender, Señor, que no hay nada mejor que estar en tus caminos, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, no sé si hay alguien que nos acompaña por primera vez, que levante su mano. ¿No? Todos somos de casa, gloria a Dios. Pues sea cada uno de ustedes bienvenidos, y pues a gozarnos en la casa del Señor, mis hermanos. Asimismo les invito que pasen con sus diezmos y sus ofrendas conforme el Señor ha prosperado nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Sé que mi alma rescató, mi rebelión su sangre cubrió. Creo en Jesús, creo en él, quitó toda culpa en mí, en su nombre el dolor sanó. Creo en Jesús, creo en él. Levanto mis manos, Jesús la tumba venció, vive en mí Redentor, vive en mí Redentor, vive en mí Redentor, vive en mí Redentor. Sé que mi alma
sangre cubrió. Creo en Jesús, creo en Él. Quitó toda culpa en mí, dolor sanó. Creo en Jesús, creo en Él. Levanto mis manos, Jesús, la tumba venció. Vive en mí, Redentor, vive en mí, Redentor, vive en mí, Redentor, vive en mí, Redentor. Quitas mis cargas, estoy de pie. Hoy nazo con victoria, dame tu reino, Dios. Vive en mí, Redentor, 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 vive en mí, Redentor. Gloria a Dios. Y no solamente vino Jesucristo, amén, murió por nosotros y así mismo resucitó, amén. Estamos contentos porque nuestro Señor resucitó y Él vive, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así nuestro corazón está gozoso porque sabemos que tenemos un Dios vivo, amén. Así le vamos a dar gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas. Incline su rostro, mi hermano. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por la bendición que tú has dado, Señor, a nuestras casas, Señor, a las familias de casa de oración, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque tú, mi Dios, has puesto un corazón, Señor, agradecido en cada uno de mis hermanos, Señor, y así han traído, Padre, lo que te pertenece, mi Dios, porque solamente tuya, Señor, es la honra y la gloria, Señor, y nuestro diezmo también es parte, Señor, de nuestra adoración hacia ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, los anuncios que tenemos son, como siempre, seguir los reglamentos, mantener nuestro distanciamiento, usar nuestras mascarillas todo el tiempo, hermano. Cuando usted ya está en su carro, quítese la mascarilla y puede estar tranquilo. Pero mientras tanto, por seguridad de nosotros mismos y de los demás, vamos a mantener nuestra mascarilla siempre. Amén. ¿Quiénes están de acuerdo? Que diga amén. Amén, gloria a Dios. También el cunero está abierto de 2 a 3 años y las clases para los niños de 4 a 11 años tenemos a las 9 y a las 10:30. Tenemos servicio de jóvenes los domingos y los miércoles a las 7 de la noche los miércoles y los domingos a las 9 y 10:30. Los niños y el cunero solamente tenemos servicio para ellos los domingos. Amén. Así, mis hermanos, le damos tiempo a la palabra del Señor. ¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Quién viene hambriento de la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Pues que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Prepare su corazón para que el Señor pueda hablar. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Del capítulo 2 del Evangelio de Juan. ¿Listos, hermanos? Bien, voy leyendo en voz alta y me va siguiendo usted en su vista, ¿sí? Dice así la palabra. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo:
a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Baja su rostro, vamos a orar una vez más, ¿sí? Buen Dios y Padre nuestro, nuevamente delante de tu presencia, Señor, agradecidos, contentos por el poder darnos cita, Señor, y tomar el tiempo para cantarte, para adorarte, porque tú eres digno de nuestra oración. Te amamos, Señor, y la gloria es tuya, siempre será tuya. Y ahora nos disponemos para escudriñar tu palabra, Señor, donde es tan indispensable siempre la asistencia de tu Santo Espíritu, trayendo esa gracia para poder, Señor amado, analizar y ser iluminados a través de él y aprender esas verdades que en ella tú nos enseñas. Permítenos, Señor, en estos siguientes minutos poder indagar en ellas, aprender de ellos esas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermano, siéntense. Y vamos a tratar este tema que de hecho es muy familiar, ¿verdad? Muy familiar, muy conocido entre nosotros. Las bodas de Caná de Galilea. Y el título que yo puse para este sermón es Cuando se terminó el vino. Vamos a hablar sobre eso, cuando se terminó el vino. Ahora, Juan escribe esta porción, es todo su evangelio, ¿verdad? Con un solo propósito. Y creo que esto que Juan nos narra aquí, este primer milagro, esta primer señal que el Señor hizo en su ministerio público, lo hace para que nos demos cuenta el significado del propósito de esa señal que Jesús hizo allí en Caná de Galilea. Ahora, este es, de acuerdo a lo que dice el versículo 11, el principio de sus señales que hizo Jesús públicamente. Señal, y es interesante notar esto, que Juan llama a todos los milagros de Jesús señales. No las llama milagros, llama señales. Y una señal siempre nos apunta hacia algo. Por ejemplo, si usted va a manejar de aquí a otra ciudad, usted va mirando las señales que le van anunciando la llegada a dicho lugar. Y Juan, al mencionar esto, al referirse a señales, a lo que Jesús hace en sus milagros, es que debieron mirar aquello como el anuncio de la llegada del reino de Dios, el Mesías. Entonces, lo vemos aquí. De hecho, la palabra ahí que se escribe como señal, solo como introducción para llegar a donde voy, que es la palabra en griego semeion, y da a entender o indica que esos milagros o esas señales fueron hechas no para exaltar al hombre en sí mismo, sino para que quien estaba presente, y en este caso nosotros los lectores, y en aquel caso los oyentes, supieran por qué razón se llevó a cabo dicha señal, dicho milagro. Entonces es interesante notar nosotros esto. Juan en el capítulo 20, de Hechos versículo 31, él dice que todo esto se ha escrito, dice ahí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengas ¿qué? Vida eterna. Entonces, esa es la señal o el propósito de estas señales. Pero al mismo tiempo, repito, es para que nosotros entendamos el significado de aquella señal, con qué propósito, para qué es que el Señor hace ese milagro. Entonces, para entrar a nuestro tema ya con detalle, tenemos primero aquí lo que es una boda, una fiesta, la celebración de una
boda. Y el versículo primero, el versículo segundo dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Versículo 2. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Es una fiesta, creo yo, que de lo que supera todas las fiestas en el Medio Oriente. De hecho, las fiestas más importantes en Medio Oriente eran precisamente la celebración de una boda. Era algo que lo tomaban con mucha alegría, pero algo muy importante, le daba mucha importancia, se le daba a esa boda, cosa que hoy en día se ha perdido eso acá en nuestra cultura. Pero bueno, entre ellos es algo, el evento de una boda era un evento meramente importantísimo para ellos. Ahora, esto nos dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados a aquella boda. Y de hecho que también María, su madre, estaba en esa boda. Lo que nos da a entender que posiblemente la familia o los novios de alguna manera estaban relacionados con la familia de Jesús. Ya sea que fueran familiares cercanos o amigos muy íntimos de Jesús y su familia. Porque son invitados sus discípulos y de hecho María también está envuelta en aquella situación. También, al mirar el asunto de las tinajas, 6 tinajas de piedra, que dice que agarraban alrededor de 2 cántaros de agua, y cada cántaro de agua agarra entre 10 a 15 galones de agua, lo que nos da a entender que cada una de estas tinajas tenía la capacidad de entre 20 a 30 galones de agua. Vaya imaginando eso. Entonces, por esa descripción nos da a entender que la boda era sumamente grande. Era una celebración grande e importante y que había demasiada gente en aquel lugar. O sea, esto es interesante irlo notando. ¿Por qué? Porque en medio de la celebración, ahora note esto, antes de entrar acá, las bodas en el Medio Oriente no eran nada que ver como las nuestras hoy en día, ¿verdad? Usted va y renta un salón y 2-3 horas y vámonos porque es carísima la renta aquí de un salón. Las bodas en Medio Oriente, ¿sabe cuánto duraban? 1 semana. O sea, 7 días de boda. Y el anfitrión de la boda, o en este caso el novio, era responsable de mantener todo lo necesario para que durante las 7 días de la semana la gente estuviera celebrando. O sea, eso, había comida, había vino en abundancia, eso era lo que más se requería. Y el anfitrión, que era el novio, pues era responsable de mantener lo necesario para que aquella celebración se llevara a cabo durante 7 días. Ahora, en medio de esa celebración, en medio de la boda, de la fiesta más importante para ellos, en medio de esa situación, sucede algo. Y es que se termina el vino. Wow. Hermano, pero ¿qué problemas hay? ¿El vino? Pues ¿qué tiene que ver el vino? Para nosotros no mucho, ¿verdad? Pero para ellos era muy importante todo esto. Note, versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y aquí hay 2 problemas para el novio, sumamente delicados. Primero, era algo sumamente vergonzoso para el novio, para la familia del novio, y sumamente humillante para la familia de la novia, que el novio no haya cumplido con los abastecimientos necesarios para la celebración más importante de la familia. Entonces, imagínense, cargar con la vergüenza de esto el resto de su vida. La gente lo iba a notar, iba a mirar por ese lado. Este fue el cuate que no suplió, que no acabaló. Y para los padres era una humillación, porque ¿cómo es que aquel que no tuvo lo suficiente para celebrar la boda iba a tener lo suficiente para sostener a su hija? Es algo que hasta el presente los padres hoy en día nos preocupamos, ¿verdad? Y si usted como padre no se preocupa por eso, pues yo no sé qué tipo de padre es usted, pero no se preocupa por eso. Este cuate no sabe ni cómo se llama y se quiere casar. Y con mi hija, por favor, dice uno. Pero las muchachas son tan tercas que, bueno, otro tema, no vamos a hablar de eso. Toquemos el tema acá, volvamos donde estamos. Entonces, aquí está el problema número uno, ¿verdad?
es que es una vergüenza grandísima para el novio de este caso. Posiblemente él no calculó bien el asunto de aquella boda, o posiblemente vino mucho más gente de la que se esperaba que llegara a la boda. Las bodas de rancho así son, llegan de todas las rancherías sin ser invitados. O posiblemente aquella gente tragó más vino del que acostumbradamente la gente tomaba. Y a mediados de la fiesta se acabó el vino. Cualesquiera haya sido la situación, se terminó el vino. Ese es el problema número uno que encontramos aquí en el novio. Segundo problema es que debido a eso, en esa cultura de Medio Oriente, el novio podía ser llamado a corte y darle una multa grandísima por no cumplir con el abastecimiento necesario para sus invitados. Eso era de cómo el Medio Oriente, o mejor dicho, eso es cómo ellos toman con tanta seriedad la hospitalidad. Cuando vamos al Antiguo Testamento, usted va a mirar esto. De hecho, una ilustración clara para esto. Recuerda Lot, cuando llegaban a visitarlo, 2 ángeles, o 2 personas, o 2 hombres, y aquellos hombres entorpecidos por la vida moral que vivían, querían sacarlos, y Lot dice: no, ahí están mis hijas, pero a ellos no los toquen, porque debía cubrir, debía pagar con su propia vida cualquier daño que se le hiciera a aquella gente que tenía bajo su hospitalidad. Entonces, este caso aquí, este novio tiene 2 problemas aquí grandísimos: la vergüenza que va a crear el resto de su vida, la humillación que está haciendo a su novia, y luego el ser propuesto a estar en una corte y pagar una demanda grande por no cumplir con lo necesario para aquello. Ahora, María, la madre de Jesús, que se enteró de la situación, ¿cómo lo hizo? No sé, posiblemente era tan cercana a la familia del novio o la novia que se da cuenta de esto, posiblemente estaba ayudando a servir, no sabemos cómo fue eso. El caso es que ella se da cuenta de la situación y luego viene a Jesús y le dice: hey, no tienen vino. Otras palabras, ¿verdad? Lo que está diciendo: hey, hay una situación muy vergonzosa y es muy triste que vaya a pasar por esto el novio. Se terminó el vino, haz algo. En palabras más entendidas, ¿verdad? Haz algo. Y luego el versículo 4, Jesús da 3 respuestas a lo que María le dice. 3 respuestas, y vamos a mirarlas aquí. Dice versículo 4, Jesús dijo: mujer, para empezar, ¿qué nos va a ti y a mí con esto? Mi hora todavía no ha llegado. Ahora, note la primera: mujer. En nuestra cultura, que un hijo le llame mujer a su madre es algo, como estamos diciendo, esto es muy irrespetuoso. Este chamaco le está faltando respeto a la mujer, a la madre. Le está hablando de una forma no muy brusca, y no debe ser así. Bueno, en la cultura esta de que Jesús, cuando se refiere a esta palabra mujer, no es que le está faltando el respeto a ella, ni mucho menos le está hablando de una forma brusca. De hecho, es una forma muy política de hablar, una forma muy educada para dirigirse a una mujer. Y Jesús está hablando aquí, mujer, en una forma muy elegante, por decirlo así. No la está rebajando, o no le está diciendo faltando respeto en ninguna manera. Es de la misma forma en que Jesús se refiere a ella cuando está en la cruz. ¿Recuerdan? Mujer, es tu hijo. Una forma muy política de hablar y referirse a ella. Entonces, no, para nada le está faltando respeto. Segunda respuesta que le da, anótela ahí. Dice ahí: ¿qué nos va a mí y a ti? Depende qué versión tenga usted. Yo estoy leyendo de las Américas, ¿verdad? Otra versión puede ser: ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Verdad? De hecho, los que estudian el griego dicen que de hecho en el griego es una palabra muy difícil de traducir, porque no encuentran la traducción correcta. Entonces lo que han ellos llegado a ser más cerca, en otras palabras, es que le está diciendo, Jesús le está diciendo: hey, mujer, no me digas lo que tengo que hacer en mi ministerio terrenal. Ya en otra ocasión, cuando el Señor tenía 12 años, que se les perdió en aquella peregrinación donde iban aquellos, ¿recuerdan? Encontraron a Jesús, ¿dónde? En el templo, discutiendo con los maestros, con los rabinos, tocante a la ley.
Y cuando lo encuentran, quisieron reprenderle. Dijo: hey, ¿qué no saben? Que en los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces, algo parecido acá. No, o sea, no tienes nada que ver en este asunto ministerial. Hasta aquí nuestra relación ya es muy distinta. Ahora tú no vas a intervenir en este ministerio mío terrenal. Es cosa entre yo y el Padre. No me pushes, no me aceleres. No quieras que me adelante a hacer lo que tú quieras que haga tocante a esto. Mi hora dice, aún no ha llegado. Y de hecho, ¿saben ustedes que María no jugó ningún papel en el ministerio de Cristo? Es la única vez en que María le pide algo. O dice, ni siquiera le pide algo, solamente le dice algo. ¿Por qué María es que hace eso? Más adelante se lo voy a decir con lujo de detalle. Lo irónico de todo esto es que después de que Jesús le dice, no te entrometas en mi ministerio, váyase. Lo que María dice de todas maneras. Bueno, asunto de él. ¿Por qué lo hizo? Solamente él sabe. Vamos a verlo por qué. Porque va y hace milagro. Luego, la tercera palabra o respuesta que el Señor da aquí será nuestro segundo punto. Mi hora aún no ha llegado. Mi hora aún no ha llegado. La pregunta aquí es, ¿cuál hora? ¿Cuál hora no ha llegado? Ahora, de hecho, en el Evangelio de Juan, si usted ha leído el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que hace mucha referencia a esto. Mi hora no ha llegado. En otras palabras distintas dice, su hora aún no había llegado. O sea, en todo el Evangelio de Juan refiere mucho a esa hora. La pregunta es, ¿cuál hora? La hora de su pasión, la hora de su muerte, pero también la hora de su resurrección, de su glorificación, la hora en que Él sería glorificado. Porque a través de su muerte Él sería resucitado, entonces sería glorificado. Y Él está hablando de esa hora, o sea, en que el Padre manifestará su gloria. Y de hecho María sabe algo de eso. Y posiblemente por eso va y dice, hey, se acabó el vino. O sea, comienza a manifestar tu gloria. ¿Por qué digo que María sabe algo de eso? Porque al principio en la vida de Jesús, cuando Jesús recién nace, llegaron los días en que tuvo que ser presentado al templo. Y cuando llega al templo a ser presentado, allí estaba un hombre llamado ¿cómo? Simeón. Y Simeón da una profecía muy directa a María tocante a quién es Jesucristo. O sea, ella sabía que en algún momento su gloria tenía que ser manifestada. No sabía cuándo. En Lucas capítulo 2, el versículo 32 dice que Simeón le dice, Él es la luz para revelar a Dios a las naciones. Y note, y es la gloria de tu pueblo Israel. Es la profecía que le da Simeón a María. Luego, más adelante en el versículo 34, le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado, dice ahí, como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. O sea, lo que Simeón está diciendo es, Cristo revelará la gloria del Padre, que sería exaltado como el Mesías. Y Cristo vivió toda su vida en esta tierra, durante ese tiempo en su tierra, esperando que llegara esa hora. Y dice, mi hora aún no ha llegado. O sea, es muy temprano para entrar en mi gloria. María, mi hora, mujer, mi hora no ha llegado. O sea, me parece que le está dando una reprensión muy amable aquí a María, ¿verdad? De una forma muy polite. Apacíguate. Hay cosas más que tienen que suceder, que tienen que llevarse a cabo antes de que yo entre a mi gloria. Pero luego María da media vuelta y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y yo creo que este es el mejor mensaje predicado por María, oiga. Y el único, ¿verdad? Nunca creo yo que estos sirvientes habían recibido una instrucción tan exacta como esta. Hagan
todo lo que Él les diga. Note, no es que está intercediendo María por ellos, ni está intercediendo a Jesús. No está diciendo Jesús, haz todo lo que ellos necesiten hacer para que haga vino. No, le está diciendo a ellos, ustedes hagan lo que Él les diga. Y este es un gran mensaje, ¿sabe? Haced todo lo que Él les diga. Versículos 5 y 6. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Versículo 6. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de los judíos, de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y ahora aquí vamos a tener la idea clara o más clara de por qué el Señor hace lo que hace en esa celebración. Ahora sí, présteme más atención porque vamos a entrar a lo mejor. Si hasta aquí se ha dormido, ahorita quiero que despierte, ¿verdad? Ahorita puede estirarse. Y vamos a entender cuál es el propósito o la señal grande de ese milagro. Ahora, estos cántaros es muy interesante. Dice aquí, dice que eran tinajas de piedra. Ahora, la mayoría de las tinajas que se hacían en el Medio Oriente eran de barro, para que mantuvieran el agua fresca. Algunos de ustedes, los que conocieron eso allá en México, ¿verdad? Teníamos esas tinajas de barro que supuestamente mantenían el agua fresca. Yo no sé si era verdad la fresca, pero sí sabía muy buena el agua, ¿verdad? Bueno, otro tema. En el Medio Oriente era exactamente lo mismo. Lo más práctico eran esas tinajas de barro que hacían para ello, pero al mismo tiempo también tenían estas tinajas de piedra. Y estas tinajas de piedra tenían un uso especial. Era especialmente para guardar esa agua de la purificación. Porque los judíos eran tan cuidadosos, especialmente los fariseos en esto, de que no querían que el agua que usaban para la purificación tuviera que ver con ninguna contaminación de barro o de lodo o de tierra. Cosa que las otras tinajas de barro podían desprenderse. Entonces ya no calificaría, el agua quedaría contaminada y no serviría para la purificación. Entonces usaban las tinajas de piedra, que eran labradas en piedra, para mantener esa agua purificada, limpia. Ahora, siempre se usaban para esos rituales de la purificación, y es muy normal encontrar hoy en día tinajas de piedra por todos lados allá en esta parte de Israel. Ahora, esta es una gran boda, noten esto, y estas 6 tinajas, los judíos cuando iban a una boda tenían esa agua, esas tinajas, porque cada persona que entraba a la boda tenía que purificarse. No podía entrar usted a la boda sin lavarse las manos y lavarse los pies. Debía ser purificado antes de entrar a la celebración de esa boda. Y cuando miramos aquí 140 a 160 galones de agua, es que había un gentío en esa boda. Ahora se entiende por qué se acabó el vino, ¿verdad? Entonces, importante, debían ser purificados, debían lavarse los pies, las manos, para ser participantes o estar purificados para entrar a una celebración de esta índole. Ahora, aunque lo que vemos aquí es ese asunto de la purificación en el Antiguo Testamento, no voy a entrar con detalle allá porque usted conoce eso, pero vamos a ver acá. Lo que Jesús va a ilustrar aquí, o lo que está haciendo aquí, es introducir, note lo que voy a decir, ¿sí? Introducir aquí en el Nuevo Testamento lo que va a usar él como una metáfora al usar el vino para introducir la llegada del reino de Dios. Y es interesantísimo esto, que el Señor en una boda haya hecho su primer señal, y más interesante aún es que haya hecho vino por una celebración, cosa que va un contraste para muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Porque para lo que muchos es un pecado, bueno, el Señor vino a hacer en abundancia. Y deje usted que haya hecho 1 litro, 160 galones. O sea, ¿notan ustedes eso? Ahora, la metáfora del vino nuevo, vamos a entrar un poquito con esto. ¿Recuerdan ustedes que Jesús habló sobre esto allá en Lucas capítulo 5, en Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 2, usó una ilustración en cuanto a la metáfora del vino? Le dice a la gente, hey, porque aquellos discípulos vienen y lo confrontan, dice, hey, los discípulos de Juan ayunan, ¿verdad? Y oran,
y no se gozan tanto en estos días como los tuyos están tomando vino y están siempre alegres? ¿Por qué? Entonces el Señor comienza a hacer una metáfora y dice, ok, nadie que hace vino nuevo lo pone en un odre viejo, una vasija de cuero. Porque el vino nuevo tiende a fermentar y en la fermentación hace que aumente la presión y rompería un odre viejo. Entonces no puedes usar el vino viejo, noten, Juan el Bautista y sus discípulos ayunaban como los discípulos de los fariseos ayunaban, porque están bajo todavía la estructura o la enseñanza de lo que es el vino viejo. Es a saber, los rituales de la purificación y las reglas que traían los judíos tocante a la ley. Pero no podemos seguir usando esas rituales del Antiguo Testamento en este nuevo pacto, porque no encajan. Rompería, o va a romper ese vino y causará que el vino se derrame. Noten esto. El Señor está diciendo aquí, está bien, Juan el Bautista ayunaba, Juan el Bautista hacía esto y sus discípulos como ustedes lo hacen, porque el novio no estaba presente aún. Juan el Bautista vivía como ermitaño, separado de ellos, ni bebía vino ni comía entre ellos. Jesús, en cambio, ¿recuerdan que dijeron que Juan el Bautista tenía demonio porque estaba separado de ellos? Pero acá Jesús comía entre ellos, bebía entre ellos y lo llamaron ¿qué? Un hombre glotón, un hombre bebedor de vino. Juan el Bautista tenía toda la razón y sus discípulos, dice, de vivir humillando su cuerpo en el ayuno, porque el novio no estaba presente. Pero cuando el novio ha llegado, no hay necesidad de ayuno, hay necesidad o hay el movimiento de la alegría y la celebración, porque el novio está presente. Y aquí en las bodas de Caná de Galilea, el novio está presente, comienza el vino y comienza la gran celebración, porque el novio está presente. Pero lo que está ilustrando es la llegada del nuevo pacto, del nuevo reino. Es el cambio de lo antiguo a lo nuevo. Ahora, váyame siguiendo, no se me vaya a dormir, ¿ok? Note. Entonces, el Señor dice, ok, no puedes echar ese vino en odre viejo debido a esto. Y luego también dice, ¿verdad? Dice, cualquiera que ha probado el vino añejo ya no quiere el vino nuevo, porque se le hace más sabroso el vino añejo. Y ya no va a querer regresar al vino nuevo. ¿Por qué? Porque cualquiera que ha practicado esas reglas y esos rituales de la ley no puede aceptar esta cosa nueva. Le parece muy agradable. Y es exactamente lo que Jesús está hablando en esa transición que va a ser del vino nuevo y el vino viejo. Y lo que el Señor está haciendo aquí en esta boda, note, está trayendo vino nuevo. Vino nuevo para una celebración de 7 días, para un regocijo de 7 días. Ahora, esto es importantísimo. Vamos a entrar allí. Ahora, noten, nosotros tenemos entendido que, y se nos ha enseñado mucho tocante a esto, de que el agua en Medio Oriente pues no es muy buena, es poco salitrosa, y que hay que diluirla con un poco de vino para purificarla y poderla tomar. De hecho, Pablo habla de esto cuando habla de Timoteo, y otra parte vamos a ver eso en la Biblia. Ahora sí, hay ciertos lugares en que el agua es mucho más amarga que en otros lugares, y el agua siempre se diluía de 10 por 1, o sea 10 litros de agua por 1 litro de vino, para purificar aquella agua y poderla tomar. Cuando ya se hacía una celebración, se diluía de 3 por 1, ¿sí? Que tuviera más sabor a vino que a agua, para quitarle ese sabor. Entonces eso era parte de Medio Oriente. Pero aquí tenemos al Señor que cuando hace este vino, note esto, vino nuevo, no va diluido con agua. Es vino nuevo, nuevecito. Y es el vino bueno, porque de hecho los maestresalas cuando lo probaron dijeron, wow, este vino está sabroso. Todo anfitrión, cuando comienza la fiesta, saca primero el vino nuevo. Y cuando ya están medio embotados la gente, entonces empieza a diluirlo a 10 por 1. Al fin y al cabo que ya están bien borrachos estos, ¿verdad? Es lo que dijo el maestresala. Pero tú, ya están todos bien cuentes aquí, tomaron de más, pero tú dejaste el mejor vino para el final.
vino nuevo, vino bueno. Váyame siguiendo, ¿eh? No, con mucha calma. Yo quisiera apurarme, pero a ver si acabo ahorita en 15 minutos más. A ver si acabo, no le prometo, pero voy a tratar de dejar yo. Van a ser las 10, Señor, ayúdame. Bueno, ahí estamos. O sea, es muy común esto en la Biblia. Usted va a ver en la Biblia, va a ver muy común esto, el asunto, el uso del vino. Se menciona más de 143 veces en la Biblia tocante a esto. El caso es que en esta boda se terminó el vino y posiblemente la gente estaba, repito, bebiendo demasiado y bueno, esperaba ahora que Jesús hiciera algo, María. Quizás algo de ir a comprar más vino o mandar a sus discípulos a traer vino, pero ella, yo pienso que ella no esperaba que el Señor respondiera o el Señor hiciera lo que va a hacer aquí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Uno dice, bueno, aquí está la oportunidad para que Jesús diga, borra de borrachos, glotones, dragones, ahora para que se les quite, no hay más vino, se acabó la fiesta. Pudo haber dicho eso, ¿no es así? Eso es lo que merecen por dragones, se acabó el vino, a la casa cada uno. Hubiera sido una buena oportunidad para reprenderlo, ¿no cree usted eso? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Más vino. Más vino. Tercer punto, y ahí termino. La escasez, o de la escasez a la abundancia. Note el versículo 7 al 10. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco de llevarlo al maestresala. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya se ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. 140, 160 galones de vino. Es un vinal, hermano, es un montón de vino. O sea, para que la celebración continuara. ¿Y sabe qué? Me gusta lo que la mayoría de los comentaristas dicen tocante a esto. Dicen, ¿por qué tanto vino? ¿Por qué tanto vino? Y la mayoría de los comentaristas dicen que esto es una señal de la abundante gracia de Dios, la abundante bendición de Dios, que cuando Él viene en el nuevo pacto cuando Él vino en el nuevo pacto, trajo abundante bendición, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Para el mundo entero. Los judíos vieron vino como regalo de Dios en esta boda, y eso tenía la capacidad, el vino, de mantener a aquella gente alegre, de mantener el corazón alegre. Ahora, eso es interesante. Calvino parece que hace este comentario en uno de sus comentarios tocante a esto. Él dice, qué apropiado fue que Dios usó vino para significar la fiesta de la Pascua en Israel. Dice, por su doble significado. Primero, porque al beber el vino, por un lado, algunas veces es amargo, a veces es doloroso, o la gente lo toma por amargura, por dolor. Pero por otro lado, dice, el mismo vino lleva el simbolismo en esa cultura, que trae el gozo, la alegría y la celebración como ninguna otra cosa más. Y lo que Calvino dice aquí, que está muy apropiado, dice, Cristo cuando celebró la última Pascua usó vino que indicaba su sangre para redención de pecados. Note, está usando su primer señal en una boda, creando vino, lo que para muchos es controversial. Pero en el significado, en la metáfora que está usando, en su última Pascua, dice él que tomó el pan, lo partió y dijo, coman, este es mi cuerpo que por ustedes será quebrantado. Al mismo tiempo tomó la copa y dando gracias dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Esta copa de vino representa mi sangre, por la cual ustedes recibirán la redención de pecado. Y Cristo desde su primer señal en una boda está indicando la señal de redención, no solo para Israel, sino para el mundo entero, una redención que traería alegría eterna, de vida eterna. ¿No es esto interesante? Que en una boda Cristo presente su primer señal y una señal de vino en señal de redención que trae alegría al corazón más triste que haya existido en el mundo.
Eso es importante. Entonces, la redención de Cristo es anunciada desde su primer señal que hace en una boda, al dar abundancia de vino. Y mire, no es cualquier vino, es el mejor vino. El mejor vino. Los expertos en vino ahí dijeron: este es un vino nuevo, el mejor vino que hemos probado. O sea, este es algo bueno. Y aunque hay tanta controversia, repito, tocante a este milagro por los mismos cristianos que no hemos entendido el propósito de esa señal. No, que estaba fermentado, que no estaba fermentado. ¿Qué importa si estaba fermentado o no estaba fermentado? Lo importante es la señal que Cristo está dando. Su cuerpo, el pan, su sangre, el vino. Y hasta lo cantamos, pero no lo entendemos, hermano. ¿Cuántas veces cantamos ese coro? Su cuerpo, el pan, su sangre, el vino. Y levantamos las manos y oramos y no entendemos el verdadero propósito de ese vino. Y el punto aquí no es si el vino está fermentado o no está fermentado, si Cristo tomó o no tomó vino. El punto aquí es que ese vino significaba en una señal de que era su sangre que abundantemente sería derramada y traería una gran celebración al mundo entero. Ahí se cumple el pacto que Dios hizo acá con Abraham. De tus lomos saldrá aquel que bendecirá a todas las naciones del mundo. Y Cristo en su primer señal, en su primer milagro, en su primera aparición pública, hace esa señal usando el vino. Wow. Versículo 10, ¿verdad? Vaya, qué señal. Dice: todo hombre sirve primero el vino bueno. Primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado de bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Tú has guardado hasta ahora el mejor vino. Note que estos hombres miraron y probaron la bendición de un buen vino, la provisión de Dios. Note, no solo evitó la vergüenza de aquel novio, la humillación de aquella familia de la novia que pasaría por aquel fracaso, sino que trajo la provisión para la celebración de que toda aquella gente en aquella boda no parara de celebrar aquel evento. Y yo pregunto, ¿no es eso lo que Cristo vino a hacer? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Tenga la vida eterna. Y mire qué tremendo, porque dice: esta señal milagrosa, versículo 11, en Caná de Galilea, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Miraron el milagro y entendieron el significado del Mesías, comenzando su ministerio con una señal que les da para creer en Él como el Mesías, que les da para afirmar el mensaje que trae Él como el Hijo del Dios vivo, como el nuevo pacto, el nuevo comienza el vino nuevo, con algo nuevo que a muchos va a incomodar, pero es el vino que realmente trae esa alegría al corazón más triste. ¿Por qué vino nuevo? Porque el vino nuevo tiende a expandirse por el proceso de la fermentación, ¿verdad? Tiende a crecer. Y si el odre es nuevo, se extiende junto con él. Pero si el odre es viejo, va a incomodarlo, lo va a romper. Hay algo mejor que el agua aquí, y es el vino. Y este vino que está representado en su sangre, Jesús lo usó en esa última noche. Con esto cierro. En su Pascua, en la última noche de Pascua, en su última cena de celebrar la Pascua, la usó junto con sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, tomando el pan. Pero dijo: esta copa representa mi sangre que por ustedes será derramada en mi nuevo pacto. Esta sangre no es como la sangre de muchos corderos pascuales que año tras año han sido sacrificados por Israel. Esta sangre es más valiosa que la de esos machos cabrillos. La sangre aquella solo cubría el pecado de Israel, pero esta sangre en mi nuevo pacto quitará el pecado del mundo.
esta sangre en mi nuevo pacto lavará al más vil pecador. Esta sangre en mi nuevo pacto se abre y da acceso para que todo aquel que venga a Cristo humillado por su pecado reciba redención y un gozo de vida eterna. Eso se llevó a cabo en Caná de Galilea, la primer señal enseñándonos la redención de lo que Cristo haría más adelante. Eso, amados hermanos, es lo que entiendo en esta señal. Qué triste para muchos, ¿verdad? Que todavía discutimos el asunto del vino, si eso no es bueno, si malo no es malo, que hizo vino, que no hizo vino, que no era vino, que era agua. Y si usted notara la gran cantidad de cosas que hay en esto en cuanto a los críticos tocantes, no voy a entrar a eso porque mi tema principal no es ese. Mi tema principal es la señal de ese vino que Jesús hizo. Y que más adelante, no por nada Cristo usara la copa de vino en su última Pascua, la noche de la traición, para después subir a la cruz. Quedó bien claro en la vida de aquellos discípulos. Aquella copa de vino, representando la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Baja su rostro, oremos. Te damos gracias, Padre, nuevamente esta mañana. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por ese Cordero, divino Cordero, que vino a derramar esa divina sangre para, Señor, darnos el gozo eterno, darnos la libertad de toda condenación de pecado y, Señor, ubicarnos en una celebración de gozo, en una celebración de fiesta, donde ahora, Señor, no seremos juzgados por nuestros pecados, porque ya Cristo los llevó en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre derramada, oh Señor, hemos sido nosotros redimidos, justificados por Cristo nuestro Salvador. La gloria es tuya y te amamos, Señor, por ello. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana, hermanos.